Le doy la bienvenida, por supuesto, a este estudio a mi querido Arturo Ávila, que es el editor de V-Analytics, que es un suplemento en materia de seguridad del Excelsior, y también el presidente de IBN, Industrias Militares. Querido Arturo, ¿cómo estás? Con el gusto de verte, Paco, como siempre. Igualmente, el gusto de saludarte. Además, el día de hoy nos trae una muy importante investigación que se hizo a través de V-Analytics sobre el movimiento del 68, con datos inéditos verdaderamente, algo que no se había presentado hasta el día de hoy, que son, pues bueno, 50 años después. Así es, mi querido Paco. La verdad es que el equipo de V-Analytics tiene un compromiso muy grande con nuestro país. Lo que hizo fue un análisis de datos muy concreto de las principales aportaciones narrativas, editoriales, investigaciones que han sido desde el 68. El día de mañana se conmemoran ya 50 años y en ese sentido los analistas de datos de V-Analytics le entramos muy fuerte a este tema, a tratar de entenderlo, pero desde una perspectiva que no se había analizado y que tiene que ver fundamentalmente con la sucesión presidencial. Eso es interesante. Cuéntanos un poquito. Ahí, obviamente, en un momento dado hubo una declaración contundente de Gustavo Díaz Ordaz en donde él dice y se toma toda la responsabilidad. Pero hay que recordar que el secretario de Gobernación fue el siguiente presidente y también tenía que ver con la política interna, que era Luis Echeverría. ¿Qué es lo que tenemos de eso? Así es. Bueno, le entramos a varias obras. Por ejemplo, traemos documentos de la CIA, de Kate Doyle, de Luis González de Alba, de Enrique Krause, de Jacinto Rodríguez Muguía, de Julio Scherer, de Carlos Monsiváis, de Elena Poniatowska. Es decir, las principales obras que tienen que ver con la narrativa editorial del 68. Además de documentos inéditos, documentos clasificados de la CIA, en donde empezamos a tratar de entender cuál era esta trama que se había generado atrás de este lamentable evento del 2 de octubre. Lo que encontramos fue, pues claramente, una estrategia muy maquiavélica de una lucha por la sucesión presidencial, en donde tenías algunos participantes, estaba Ortiz Mena, estaba Maniatú, estaba por supuesto el general Corona del Rosal y Luis Echeverría, ¿no? Y en ese sentido había un documento clasificado de la CIA, y hay un documento que es clasificado de la CIA, que dice que por ahí sonaba en las voces del presidente Díaz Ordaz la posibilidad de que el general Corona del Rosal fuera el próximo presidente de nuestro país. Entonces, esto despertó focos rojos, obviamente. Y en ese sentido se empezó a fraguar toda una estrategia muy clara para tratar de evitar que esto sucediera. Desacreditar al ejército era la forma, claro. Desacreditando al ejército. Entonces, cuando tú ves el 2 de octubre y empiezas a entender todos los actores que participaron, ¿no? Desde el ejército, los estudiantes, por supuesto, el Estado Mayor Presidencial, que hay que dejar claro que no es el ejército, ¿no? Y por supuesto, la Secretaría de Gobernación, te puedes dar cuenta que pasaron cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el video que estamos viendo se puede ver cómo, por supuesto, hay bengalas que se avientan. Estas bengalas no vienen, como se puede observar en este video, de un helicóptero, como se mencionaba, vienen del edificio que está frontal. La gente está saliendo, están corriendo de frente al Templo de Santiago y al edificio de Relaciones Exteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que los tiros venían de ahí. Los militares se acercan y ahí puedes observar cómo están diciendo que vengan a apoyar, que vengan a apoyar. La gente sigue corriendo al lado contrario donde vienen los disparos. Y algo muy importante, ese documento que tenemos ahí, ese documento dejaba claro que los militares tenían prohibido disparar. ¿De quién venía la orden? Bueno, venía la orden de la Secretaría de la Defensa, del secretario de la Defensa, y era muy claro, ¿no? ¿Qué decía este documento? Decía, empleen la prudencia. Pero algo que es espectacular, y ahí lo vamos a ver ahorita en la pantalla también, es no hacer fuego hasta tener 5 muertos. Imagínate tú esto, Paco. O sea, tenía que haber 5 militares muertos para que ellos pudieran tenían que tener iniciar 5 bajas. el fuego. 5 bajas, ¿no? Y ahí está en la orden también que estamos viendo en la pantalla. Ese documento es un documento de la CIA. Es un documento desclasificado ya, es un documento del Ejército Mexicano que estamos dando a conocer aquí en tu programa, ¿no? Es la orden exacta que se dio a los militares en 1968. No podían disparar hasta que no hubiera 5 bajas. No podían disparar. Entonces, cuando tú ves en ese video que vimos cómo la gente va corriendo hacia la plaza, ves incluso militares que empiezan a sacar a familias. Ves a militares que están protegiendo. Ahí está el video justamente, ¿no? Vemos también cómo los que empiezan a caer son militares, y ahorita lo vamos a señalar también. Y en ese sentido, se postran pecho tierra contra el edificio de Relaciones Exteriores, contra el Templo de Santiago, porque desde ahí estaban siendo disparados. ¿Qué quiere decir esto? Hay una gran trampa para el ejército en 1968. El 2 de octubre le ponen una trampa al ejército.
¿Con esto qué se logró? Bueno, pues se logró que nunca más en la vida un militar pudiera aspirar a la presidencia de la República. Claro. Y por supuesto, tumbar la candidatura que tenía Coronel Rosal. Pues qué macabro. ¿Y de dónde podría venir esto de los demás candidatos de la Secretaría de Gobernación? ¿De dónde? La narrativa editorial que tenemos indica que todo iba a quien era secretario de Gobernación en ese momento, Luis Echeverría. Luis Echeverría. ¿Y a quién pudo haber utilizado para esos disparos? Bueno, se dicen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que había unos departamentos que eran de familiares de Luis Echeverría, que de ahí inician justamente los disparos. Y después se crea una enorme confusión, porque, como bien dice Maquiavelo, donde hay confusión se pueden obtener ciertos beneficios, ¿no? Y bueno, en ese sentido empiezan los disparos. Cuando salen las bengalas, se escuchan armas automáticas. Y un dato que es muy importante es que los militares no llevaban armas automáticas, pero inmediatamente cuando caen las bengalas, lo que se escucha son ametralladores. ¿Eso que estamos viendo, esas imágenes de gente que está tumbada, son muertos? Bueno, sí, claro. Bueno, no, son los militares pecho tierra contra el Templo de Santiago, pero en las siguientes imágenes sí se empiezan a ver cómo caen muertos. Y los primeros que caen muertos son soldados. O sea, tú pones a ver, si vemos esta imagen, ahorita va a correr un poquito más adelante. Ahí es cuando los soldados están llegando a tratar de ayudar. Ahí están llegando, ¿no? El ejército no iba a matar, ahí ves subiendo. El que va subiendo, ese empieza a decir, vengan a ayudar. Ahí está la imagen donde está diciendo, vengan a ayudar. Ahí no se ve que estén disparándolo en contra de la gente. No, y ahí están las ametralladoras dándole, ¿no? La gente sigue corriendo. Los militares, si te das cuenta, están tratando de ver de dónde vienen los disparos. Es decir, están buscando por dónde pueden venir los disparos. Lo que vemos también en este video es la gente sigue corriendo, ¿no? Y lo que hacen es, después de detectar de dónde vienen los disparos, a tratar de ayudar a ciertas familias. Y entonces hay unas tomas por ahí donde se puede observar también ahorita cómo empiezan a sacar a varias familias. Ahí no están deteniendo a nadie, están dejando que todo el mundo salga. Fíjate, ¿no? ahí ya cae un militar. Un militar, ahí sí. cae un militar, ¿no? Luego vamos a ver ahí, cae otro Ahí hay militar. otro, sí. ¿No? Ahí están sacando una familia, ¿no? Están sacando a la familia para que logren escapar. Y se postran pecho tierra contra el Templo de Santiago y contra el edificio de Relaciones Exteriores para protegerse de los disparos que seguían dándose en ese momento contra los soldados. Esos son los militares que están tratando de repeler la agresión. Son soldados, pecho tierra, tratando de repeler la agresión. Qué cosa tan macabra lo que nos estás contando, ¿eh? De ahí podrían venir algunos tiros. Y ahí están las bengalas, ¿no? Las bengalas, ¿te acuerdas que se decía que había un venido helicóptero? Claro, ¿no? sí. El helicóptero, hay imágenes también que obtuvimos, también clasificadas, en donde el helicóptero está volando sin las puertas o las compuertas abiertas. No iba equipado para disparar. Y en esta imagen es clarísimo que viene claro, precisamente de una ventana del edificio de la Plaza de las Tres Culturas. Pues que es increíble, ¿no? La manipulación que hemos tenido hasta el día de hoy de este asunto, cómo los documentos pueden empezar a darte una cierta certeza de qué fue lo que sucedió y además de todo, qué asco, ¿no? ¡Qué asco! O sea, qué asco. Un tema de sucesión presidencial provocó una gran tragedia. Por supuesto, las víctimas, los estudiantes, no hay lugar a dudas. Por supuesto, la traición, el ejército mexicano y por supuesto, todo por un juego de poder. Y además de todo, bueno, pues el responsable sigue vivo, ¿no? El responsable sigue vivo, claro, por supuesto. Independientemente de la responsabilidad que pudo haber tenido Gustavo Díaz Ordaz porque era presidente de la República, pero por el otro lado también el señor Luis Echeverría, qué asco. Ojalá que la historia, a partir de estos documentos y estas revelaciones, lo pueda investigar y lo pueda juzgar, porque esto es algo ignominioso, ¿eh? Es impresionante, Paco. Y la verdad es que también los documentos revelan pues una narrativa editorial distinta, ¿no? Y también demuestran que el ejército mexicano también fue traicionado, ¿no? Porque había cargado con este lastre histórico, ¿no? Y realmente lo que podemos ver aquí es que, contrario a lo que se suponía, ¿no? El ejército mexicano llegó a defender a los estudiantes y fue atacado también. Y después ya en el ataque, pues ya empezaron a disparar también. Pues imagínate tú, en esa confusión, ¿no? En esa gran tragedia, pues se armó la rebatinga por todos lados. Pues Arturo, había más gente también en las ventanas de los edificios. Nos vamos, pero que la gente busque el suplemento de Vía Analytics, ahí viene todo.